para conversar sobre la guerra contra el fentanilo. Me da mucho gusto saludar a Javier Oliva. Él es experto en temas de seguridad. Estimado Javier, me da mucho gusto saludarte. La bienvenida aquí en el Heraldo de México. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Que todas y todos tengamos un buen fin de semana y gracias por la oportunidad. Igualmente, gracias por el deseo, igualmente también para ti. A ver, esta reunión que encabezó Antony Blinken, reuniendo a todos estos países, ¿podrá tener el efecto que se espera, tomando en cuenta que actualmente la distribución del fentanilo pues genera miles de millones de dólares? Bueno, lo que pasa es que es muy importante, José Martín, y compartirlo con el teleauditorio. No podemos dejar de lado, sé que puede ser un tanto anticlimático lo que voy a expresar a continuación, pero no podemos quitar de la variable de análisis coyuntural el proceso electoral presidencial en los Estados Unidos, que evidentemente ante una condición de cierta debilidad política del propio presidente Joseph Biden, ante un candidato que podemos sentir o no cierta repulsión personal o afición por Donald Trump, lo cierto es que la posibilidad de que Trump gane primero la candidatura republicana y después la Casa Blanca es real. Ahora, en medio de todo esto, recordemos que en el último año de la presidencia de Donald Trump ya se comenzó a gestar, a dar este movimiento dentro de los grupos conservadores para calificar a las organizaciones de narcotraficantes mexicanas como narcoterroristas, justamente todas aquellas, o las dos principalmente, que tienen que ver con el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. En esos términos, y escuchaba y veía con atención la cápsula introductoria a esta entrevista. Nuevamente, gracias, Jesús Martín. Aquí el tema, lo importante es que China, desde luego que no se va a sumar, porque significaría que acepta la responsabilidad de que hay un trasiego ilegal de las sustancias precursoras para la fabricación del fentanilo. Y un dato que es bien interesante que apuntabas, y me permito redondearlo, el fentanilo está en el cuadro básico de los 100 medicamentos principales de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Es decir, la idea de proscribirlo, de prohibirlo en su totalidad, pues es un error que obviamente no va a prosperar, porque pues evidentemente como analgésico es muy, muy importante, sobre todo para las operaciones que tienen que ver con el cáncer. Y en esta perspectiva, dando todos estos elementos en estos pocos minutos, sí podemos observar que en el caso de Estados Unidos, el gobierno en turno, sabemos que en el 2022 rebasaron los 115,000 muertos o fallecidos por sobredosis, de tal manera que se vuelve un problema verdaderamente de salud pública, y dada la violencia que hay detrás del tráfico del fentanilo, se vuelve también un problema de seguridad pública y no muy lejana la calificación de seguridad nacional. Bajo este concepto precisamente, Javier Oliva, y este llamado que hizo Antony Blinken, ¿qué tanto nos pone a México cerca de una presión más intensa por parte de los Estados Unidos para controlar los laboratorios clandestinos en México? E inclusive, ¿qué tan cerca nos pone de una posible intervención estadounidense para controlar lo que ellos van a considerar un asunto de seguridad nacional? Es que la complejidad del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, una vez fabricado en México, es verdaderamente compleja. Hay dos formas, es decir, evidentemente llegan desde los dos principales puertos de China, y llegan, sobre todo de Shanghái y de Wuhan, llegan a las costas del Pacífico mexicano, en puertos tan importantes como Lázaro Cárdenas, Manzanillo sobre todo, y como es fácilmente ocultable, porque con un kilo, según los estudios especializados, por ejemplo de la DEA o de la Fiscalía General de la República en nuestro país, con un kilo se pueden llegar a fabricar hasta 900,000 dosis, es decir, casi un millón por un kilo de fentanilo, digamos, sintético. Entonces, se fabrica en las zonas serranas de la costa pacífica de nuestro país, regresa al mar y lo suben por el mar de Cortés, sobre todo, para ser introducido básicamente por la ciudad de Tijuana y por Ciudad Juárez. Entonces, esto nos da una idea, Jesús Martín, de la complejidad y de la enorme trama que hay detrás de todo esto, pero en donde también las autoridades estadounidenses tienen mucho que ver, es decir, cómo puede salir desde China, desde el mar de China, atravesar el Pacífico, llegar a México, desembarcar, ser fabricado, ser exportado, y que las dosis las puedas comprar
en los parques de diversiones en Chicago o en los centros digamos, comerciales de Atlanta. Es decir, la cadena de corrupción de las autoridades estadounidenses es probablemente todavía más grande que la que... Digo, esto no es ningún consuelo, desde luego, No es pero consuelo. también me parece que el gobierno de los Estados Unidos no se está implicando lo suficiente en lo que tiene que ver a sus debilidades internas para la contención ante este delito. Me parece justísimo que también se hable de la corrupción en los Estados Unidos, porque hasta este momento Estados Unidos parece que es la víctima de toda la corrupción que sucede en México, pero como decimos en México, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata en este asunto y en otros, obviamente, Javier Oliva. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro en el corto, mediano plazo con esta convocatoria que ha hecho Antony Blinken, desde tu punto de vista, Javier? Mira, es muy probable que esto genere desencuentros o roces con el gobierno mexicano, Sí. sobre todo por la forma, y lo atinabas muy bien en tu intervención, es decir, hay una fórmula en donde los planteamientos de la lógica de la seguridad nacional de Estados Unidos se transfiere la responsabilidad al exterior, es decir, de afuera vienen a agredirnos. Durante la Guerra Fría fueron los comunistas, después fueron los terroristas y hoy son los narcotraficantes. Si nos damos cuenta, el denominador común de esas tres figuras, estoy hablando de manera supuesta, tanto el comunista, el terrorista y el narcotraficante, vienen de fuera, ¿no? Es decir, vienen a agredirnos como sociedad. Y me parece que en esta actitud sí hace falta una dosis muy importante de corresponsabilidad en ese sentido por parte de las autoridades estadounidenses, y sobre todo cuando nosotros vemos que hay un proceso muy importante, por ejemplo, en el caso de la liberación en el consumo lúdico de la marihuana. Hasta el momento 29 estados de los 50 de Estados Unidos tienen legalizado el consumo terapéutico, es decir, ya puede ser una ley federal. Todos los estados de la costa del Pacífico de Estados Unidos, de la frontera con Canadá a la frontera con México, es decir, el estado de Washington, Oregon y California, los tres tienen legalizada la marihuana con fines lúdicos. Y digo el Pacífico porque es el océano más grande del mundo, y entonces la posibilidad del comercio y la apertura de otro tipo de mercancías pues también está a la mano. Entonces sí me parece que hace falta una política de combate a las drogas por parte de las autoridades sanitarias y judiciales de los Estados Unidos más estricta, para entonces estar en condiciones de exigirle al gobierno mexicano que haga más en ese sentido, porque lo han dicho claramente. Incluso la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha coincidido en este señalamiento desde la Casa Blanca de que el gobierno mexicano puede y debe hacer más desde la perspectiva de ellos, desde luego, en la contención al tráfico de fentanilo sintético. Pues Javier Oliva, me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de saludarte en esta oportunidad. Gracias por este análisis, luego de esta información que se generó en los Estados Unidos, y estaremos atentos de las reacciones que tengamos desde el gobierno de nuestro país. Muchas gracias por este tiempo, Javier. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Saludos al teleauditorio y un saludo al equipo en cabina. Muchas gracias. Hasta pronto. Es Javier Oliva, experto en seguridad.